Hey students, nice to meet you. Hoy hablaremos de las daily routines en esta clase. What are the daily routines? The daily routines are those activities we do every day. Las rutinas diarias son aquellas rutinas que nosotros hacemos todos los días. Entonces, miremos. Wake up. Wake up traduce despertarse. Entonces, I wake up at 6:20 a.m. Yo me despierto a las 6:20 a.m. La pregunta es, do you wake up at 6:20 a.m.? Entonces, esta pregunta es de confirmación. Ya. Entonces, utilizamos el verbo auxiliar. No olviden que ya vimos en una clase anterior que el do se utiliza con I, con you, con we y con they. Repito. El do se utiliza con los pronombres I, you, we y they, e igualmente con sus referentes. Observe que no he dicho con he, she e it, porque esas son las terceras personas. Y en la medida que vamos viendo las diapositivas, entonces iremos recordando aspectos relacionados con la formación de los tiempos y de las preguntas. Continuemos. Perdón. En la forma negativa, entonces, I do not wake up at 6:20 a.m. Yo no me despierto a las 6:20 a.m. Entonces, aquí recordemos que la estructura es sujeto, verbo principal, que está compuesto por dos palabras, wake y up, y el complemento. Esa es la estructura de la oración afirmativa. La pregunta, mi querido estudiante. Tenemos entonces que se forma con el verbo auxiliar, en este caso do, el sujeto, el verbo principal wake up y el complemento a 6:20 a.m. y el signo de pregunta. La forma negativa entonces se compone de un sujeto, el verbo auxiliar, la negación, el verbo principal y el complemento. Y nos da entonces I do not wake up at 6:20 a.m. Continuemos. Get up, levantarse. Get up, levantarse. El anterior verbo es un verbo irregular y este también es un verbo irregular. I get up at 6:40 a.m. Yo me levanto a las 6:40 a.m. La pregunta, did you get up at 6:40 a.m.? Y la negación, I do not get up at 6:40 a.m. Entonces quiere decir yo, repito, me levanto a las 6:40 a.m. La pregunta es, ¿se levanta usted a las 6:40 a.m.? Y la negación es, yo no me levanto a las 6:40 a.m. Perfecto. Make breakfast. Hacer el desayuno. Make breakfast. Tenemos la oración afirmativa, entonces, I make breakfast at 6:45 a.m. Yo hago el desayuno a las 6:45 a.m. La pregunta, do you make breakfast at 6:45 a.m.? ¿Hace usted el desayuno a las 6:45 a.m.? La negativa es, I do not make breakfast at 6:45 a.m. Recuerde que cuando estamos dialogando en forma oral, entonces, si la respuesta a la pregunta o a cualquier pregunta, did you make breakfast at 6:45 a.m.? La respuesta es inicialmente con la afirmación, yes. Yes, I make breakfast at 6:45 a.m. Y si la respuesta es negativa, entonces anteponemos a la oración negativa la negación no. I do not make breakfast at 6:45 a.m. Lo mismo en la forma escrita. Si es afirmativa, escribiremos yes seguida de coma y no también seguida de coma. Bien.
Had breakfast. Have es un verbo irregular. Ya el verbo to have es un verbo irregular. Ya hemos hablado de ello. Hemos dicho por qué son verbos irregulares, porque cambian la raíz del presente en el pasado. Entonces, tenemos la oración afirmativa. I had breakfast at 7 o'clock. I had breakfast at 7 o'clock. Yo desayuno a las 7 en punto. La pregunta, do you have breakfast at 7 o'clock? ¿Desayuna usted a las 7 en punto? No, I do not have breakfast at 7 o'clock. La respuesta negativa es no, yo no desayuno a las 7 en punto. Muy bien. Ahora, cepillarse los dientes. Sí, cepillarse los dientes. Entonces, la oración afirmativa. Hemos cambiado el sujeto para que ustedes a su vez repasen las situaciones que se presentan en la forma afirmativa con las terceras personas. Entonces hemos como cambiado un poco la rutina y no hemos continuado con los dos pronombres iniciales para que, repito, esa rutina nos ayude a entender y a practicar los cambios que se dan tanto en las terceras personas como en las preguntas que están relacionadas con las terceras personas. Entonces tenemos aquí, she brushes her teeth at 7:15 a.m. Ella se cepilla los dientes o sus dientes a las 7:15 a.m. Y aquí recordemos entonces que hay unas reglas sobre la tercera persona y cuya primera es que a todos los verbos regulares o irregulares en el tiempo presente simple, las terceras personas, o sea, he, she e it, al verbo principal se le agrega la letra S y que hay algunos cambios, como por ejemplo aquellos que terminan en O, como el caso del verbo auxiliar, ¿sí? Cuando es auxiliar o cuando es verbo principal, que se le agrega la partícula es. El caso aquí del verbo brush, ya, cepillar, que termina en SH, porque hay una regla también que dice que los verbos terminados en CH, en SH, en S, en X, etcétera, etcétera, que ya la vimos, entonces se les aumenta la partícula S en las terceras personas. Y que al preguntar, esa partícula de la tercera persona afirmativa en el verbo principal se traslada al verbo auxiliar para hacer la pregunta e igualmente a la forma negativa para que tengamos esos aspectos importantes en cuenta. Entonces ahora, repito, decimos she brushes her teeth at 7:15 a.m. Aquí en teeth, entonces no agregamos para hacer el plural del nombre o de la palabra o del sustantivo, no agregamos la letra S porque este es un plural irregular. Entonces, un diente es tooth, T-W-T-H, y dientes se escribe de esta manera. Bien, la pregunta entonces nos queda así. Does she brush her teeth at 7:15 a.m.? Se cepilla sus dientes ella a las 7:15 a.m. Y la negativa es no, she does not brush her teeth at 7:15 a.m. Como ustedes pueden observar, entonces la partícula es que va en la afirmativa en el verbo principal, ni en la pregunta ni en la negación se escriben en el verbo principal, se escribe en el verbo principal. Se agrega al verbo auxiliar, tanto en la pregunta como en la negación. Entonces la respuesta es no, ella no cepilla sus dientes a las 7:15 a.m. Continuemos. Take a shower. Take a shower también es un verbo irregular porque cambia, ¿ya? Entonces cambia la raíz del presente en el tiempo pasado. Por eso se llama, repito,
verbo irregular. Ahora, take a shower, bañarse. Tenemos la oración afirmativa. She takes a shower. She takes a shower at 7:30 a.m. Aquí basta con agregarle la letra S. Ya se le agrega, repito, la letra S en la oración afirmativa. Y esa S, digámoslo así, se traslada acá a la pregunta. Does she take a shower at 7:30 a.m.? Ya. Entonces, la pregunta quedaría, ¿se baña ella a las 7:30 a.m.? Y la negativa nos queda, she does not take a shower at 7:30 a.m. Ella no se baña a las 7:30 a.m. Ahora, tenemos acá, sí, comb oneself, o sea, peinarse. Entonces, la oración afirmativa queda, the girl combs her hair at 7:40 a.m. ¿Por qué le hemos agregado aquí en el verbo principal la S de las terceras personas? Porque el sujeto, que está compuesto por dos elementos, un determinante y un nombre, cuyo núcleo o el núcleo del sintagma nominal, porque así se llama, es la palabra gear, ese es el núcleo. Entonces, el sujeto podemos reemplazarlo por el pronombre personal que hace referencia a la niña o la muchacha o la mujer. Y entonces aquí podríamos, en vez de colocar the girl, colocamos she comes. Entonces, recuerden que la letra S se agrega a los pronombres de la tercera persona en el tiempo presente simple o a sus equivalentes. Muy bien. La pregunta nos queda, does the girl comb her hair at 7:45 a.m.? ¿Se peina la niña o la muchacha su cabello a las 7:45 a.m.? Y la respuesta es, the girl does not comb her hair at 7:45 a.m. Bien, la chica o la niña no se peina su cabello a las 7:45 a.m. Ahora tenemos get dressed, vestirse. Get dressed, vestirse. La oración afirmativa queda, he gets dressed at 7:50 a.m. Aumentamos la letra S, que repito no quiere decir plural o no es indicativa de plural, sino porque estamos utilizando la tercera persona y al verbo principal, así me vuelvo un poco cansón, se le agrega la letra S. La pregunta nos queda, does he get dressed at 7:50 a.m.? ¿Se viste él a las 7:50 a.m.? Y la negativa nos queda, no, he does not get dressed at 7:50 a.m. No, él no se viste a las 7:50 a.m. Go to work o go to work, ir al trabajo, ir a trabajar. Y go shopping, ir de compras. Entonces, Mr. Sander, Mr. Sander goes to work at 8:45 a.m. and Mr. Flint goes shopping at 9 o'clock. Muy bien. Aquí le hemos aumentado la partícula es porque recordemos, como se dijo anteriormente, que la regla habla de que los verbos terminados en O aumentan la partícula es en las terceras personas. Entonces yo puedo decir Mr. Sander goes to work o decir he goes to work. E igualmente aquí, Mr. Flint goes shopping o he goes shopping at 9 o'clock. La pregunta nos queda entonces, does Mr. Sander go to work at 8:45 a.m.? ¿Va al trabajo el señor Sander a las 8:45 a.m.? Lo mismo acá, ¿sí? La negación es, Mr. Sander does not go to work or go to work at 8:45 a.m. El señor Sander no va a trabajar a las 8:45. La pregunta para Mr. Flynn sería, does Mr. Flynn
go shopping at 9 o'clock? Repito, does Mr. Flint go shopping at 9 o'clock? ¿Va el señor Flynn de compras a las 9 en punto? Entonces la respuesta para esa pregunta sería Mr. Flynn does not go shopping at 9 o'clock. No, Mr. Flynn does not go shopping at 9 o'clock. No, el señor Flynn no va de compras a las 9 en punto. Perfecto. Wash the dishes. Wash the dishes. Lavar los platos. Mrs. Arden washed the dishes at 8:50 a.m. Mrs. Arden washed the dishes at 8:05 a.m. La señora Arden, ese es su apellido, entonces con los apellidos se utiliza esta palabra, Mrs. Arden washed the dishes at 8:50 a.m. Y se agrega la partícula ES porque es una oración afirmativa y la regla dice, repito, que los verbos terminados en O, en CH, en SH, en X, en Z, aumentan la partícula CX en la forma afirmativa. La pregunta nos queda, Did Mrs. Arden wash the dishes at 8:50 a.m.? Lava los platos la señora Arden a las 8:50 a.m. Aquí hemos colocado platos y el aumento de la partícula es en azul, porque recuerden que también dijimos en una lección anterior, en una clase anterior, que el fenómeno que ocurre con los verbos principales en las terceras personas ocurre también para formar el plural de los nombres o de los sustantivos. Y se dijo que los nombres terminados de esa manera también agregan la partícula es para hacer el plural. Entonces, un plato o plato es dish, pero varios platos es dishes, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Ahora, Mrs. Arden, repito, Mrs. Arden does not wash the dishes at 8:50 a.m. La señora Arden no lava los platos a las 8:50 a.m. Presento a ustedes disculpas por la tos. Qué pena. Continuemos. Start to work. Empezar el trabajo. Este verbo es un verbo regular. Ya. Lo mismo que el verbo anterior wash. Ya es un verbo regular. Bien, a esos verbos para hacer el pasado le aumentamos la partícula ed porque no cambian la raíz. Muy bien. Entonces, empezar a trabajar. The secretary starts to work at 9 o'clock. The secretary starts to work at 9 o'clock. La secretaria empieza a trabajar a las 9 en punto. ¿Por qué hemos colocado acá la S? Por la misma razón. Porque yo en vez de decir la secretaria, the secretary, yo puedo utilizar el pronombre que reemplaza la palabra o la expresión de secretary. Entonces yo puedo decir she starts the work at 9 o'clock. La pregunta nos queda entonces, does the secretary start to work at 9 o'clock? Empieza la secretaria a trabajar a las 9 en punto. Y la negativa queda, the secretary does not start to work at 9 o'clock. La secretaria no empieza a trabajar a las 9 en punto. Bien. Clean the beach. Clean the beach. Limpiar la playa. Este verbo es un verbo regular igualmente porque no cambia la raíz en el tiempo pasado y además cumple con la segunda exigencia que es agregar la partícula ed indicativa de tiempo pasado en las oraciones afirmativas. Entonces, la oración nos queda, they clean the beach at 10 o'clock. Si fuésemos a hacer la oración en tiempo pasado, entonces aquí agregaríamos la partícula ed,
como lo dije ya, es la indicativa de tiempo pasado. Pero estamos hablando de tiempo presente. Eso a título de recordatorio. Entonces, ellos limpian la playa a las 10 en punto. Supongamos que ellos tengan ese trabajo, que ellos tengan esa rutina. Entonces, la oración queda, they clean the beach at 10 o'clock. La pregunta, do they clean the beach at 10 o'clock? ¿Limpian ellos la playa a las 10 en punto? Yes. Perdón, no, they do not clean the beach at 10 o'clock. Ellos no limpian la playa a las 10 en punto. Y entonces, como la pregunta y la negación, estamos trabajando con el pronombre they de tercera persona plural, entonces utilizamos el auxiliar do, tanto para preguntar como para negar. Continuemos. Do exercise. El verbo do, hacer, es un verbo irregular que en pasado es did. Entonces, do exercise, hacer ejercicio. Tenemos la oración Lina and Clark do exercise at 10:20 a.m. Lina and Clark do exercise at 10:20 a.m. Aquí tenemos que utilizamos el auxiliar, el verbo principal do o a do como verbo principal en la oración afirmativa. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿por qué no le agregamos la partícula es? Porque tenemos un sujeto compuesto por Lina y por Clark, que puedo reemplazarlos por they, por el pronombre personal. Podría decir, they do exercise at 10:20 a.m. Ellos hacen ejercicio a las 10:20. La pregunta, do Lina and Clark o do Lina and Clark do exercise at 10:20 a.m.? ¿Hacen ejercicio Lina y Clark a las 10:20 a.m.? Y la negación, Lina and Clark do not do exercise at 10:20 a.m. Si fuera Lina sola, que hace ejercicios, entonces la afirmativa nos quedaría Lina does exercise, o si fuese Clark solo también, Clark does. Y al preguntar si fuese Lina o Clark únicamente, diríamos does Lina do exercise at 10:20 a.m. Lo mismo en la oración negativa. Muy bien. Ahora, do the laundry. Do the laundry, lavar la ropa. Pero aquí en este caso es lavar la ropa en la washing machine, o sea, en la lavadora. Entonces, Lina does the laundry at 10:40 a.m. Observe lo que dije anteriormente. Aquí el verbo principal es does, ¿ya? Entonces es do, perdón, y por eso le agregamos la partícula es porque es la tercera persona. Y a Laina puedo reemplazarla o puede ser reemplazada por el pronombre respectivo, que en este caso sería she. Y yo puedo decir she does the laundry at 10:40 a.m. Entonces la pregunta nos queda, does Laina do the laundry at 10:40 a.m.? ¿Lava la ropa Lina a las 10:40 a.m.? Usted se preguntará, ¿pero por qué utiliza does y utiliza do? Lógico, porque acá do es verbo auxiliar que no traduce nada. Y acá do es verbo principal que traduce hacer. Y entonces en este caso del tiempo presente pueden ir en la misma oración. El primero como verbo auxiliar y el segundo como verbo principal. La respuesta negativa quedaría, Laina does not do the laundry at 10:40 a.m. Laina does not do the laundry at 10:40 a.m. Lina o Laina no lava la ropa a las 10:40 a.m. Luego tenemos el verbo leer. El verbo leer es un verbo irregular, porque si quizá conserva la raíz del presente en el pasado, no aumenta la partícula de. Y tenemos la oración afirmativa. The woman reads a book at 11:30 p.m. The woman reads a book at 11:30 p.m. La mujer lee un libro a las 11:30 p.m.
La pregunta queda, does the woman read a book at 11:30 p.m.? Does the woman read a book at 11:30 p.m.? ¿Lee la mujer un libro a las 11:30 p.m.? Y la negativa quedaría entonces, the woman does not read a book at 11:30 p.m. La mujer no lee un libro a las 11:30 p.m. Y la última oración, go to bed, go to bed o go to bed, ir a dormir. The woman goes to bed at 11:50 p.m. La mujer va a dormir o se acuesta a las 11:50 p.m. Entonces aquí colocamos la partícula es por las razones anteriormente expuestas. Puede ser reemplazada the woman por she. She goes to bed at 11:50 p.m. Y tenemos does the woman go to bed at 11:50 p.m.? Se acuesta la mujer a las 11:50 p.m., perdón. Y la negativa nos quedará entonces the woman does not go to bed at 11:50 p.m. o the woman does not go to bed at 11:50 p.m. Muy bien, perfecto. La traducción es entonces, la mujer no va a dormir o no se acuesta a las 11:50 p.m. Muy bien, mis queridos amigos y mis queridos estudiantes de YouTube. Ha sido nuevamente un placer maravilloso el poder contribuir con su aprendizaje y espero que usted haga el trabajo con ganas, con voluntad y con amor, haciendo las repeticiones, elaborando oraciones, cambiando de pronto algunos verbos y algunas palabras para construir nuevas oraciones y nuevas rutinas. No olvide que en esta clase hablamos de las rutinas diarias. Bien, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. See you soon.